esta noche y el Señor pues ahora sí que me ha dado la bendición de poder dirigir el servicio en el estudio en esta noche, y lo digo de esa manera porque a final de cuentas pues juntos estamos estudiando este libro. El Señor está pues escogiendo a varios de nosotros para exponer la palabra del Señor, pero yo la verdad quiero invitarlo a hacer algo, pues algo un poquito diferente. Quizás ya lo está haciendo, pero algunos no. Vamos a meternos en la palabra, en la semana. Léalo usted también, búsquele, vea diferentes maneras. Estamos metiéndonos en Crónicas. Le recomiendo metas en Samuel, metas en Reyes. Ahí en su Biblia de repente va a ver que va a haber así como unas letritas que lo llevan a otros versos. Vaya, y eso va a enriquecer mucho nuestra conversación, porque imagínense, Dios nos habla a cada uno de nosotros, y eso es bien importante, que cuando nos metemos a la palabra, Dios nos habla, y la recomendación es bueno meternos en la palabra, porque la Biblia responde a la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, imagínense que Dios nos esté hablando a todos nosotros, y se traiga palabra del Señor, no nuestras ondas, no nuestras ideas, sino confrontar nuestras ideas con la palabra del Señor. Yo creo que es muy importante y es bueno para nosotros. Y quisiera que tomáramos el tiempo, tenemos escasos minutos para llevar a cabo este estudio, pero que tomáramos el tiempo como lo hemos hecho para leer las Escrituras. Son 40 versículos, entonces solo voy a estar leyendo algunas partes, pero vamos a tomar el tiempo de leer esta primera sección, porque es importante para nosotros, y yo creo que podemos resumir este capítulo 12 de Primera de Crónicas conociendo a Dios, que Él es el Rey de nuestra unidad. Ese es el tema de esta noche, y porque vamos a aplicar lo que vamos a estudiar en las Escrituras para nosotros. Entonces el tema de esta noche es conociendo a Dios, el Rey de nuestra unidad. Entonces vamos a leer y después voy a orar. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, capítulo 12, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Y le decía al pastor Mauricio, qué mala onda, me tocaron otra vez un montón de nombres, pero no, el Señor está hablando, el Señor nos va a hablar, va a ver que sí. Dice, benjaminitas, manejaban el arco lo mismo, dice, con la mano derecha que con la izquierda, y con ambas manos tiraban piedras con honda. Estoy leyendo el verso 2, de los hermanos de Saúl, benjaminita. El jefe era Aiezer, después Joás, hijos de Semá, Gabarita, Gesel, Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, Anatotitas, y Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaziel, Johanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Serrarías, Cefatías, Jarufita, Elcaná, Isías, Azareel, Joezer, Jasobam, Coretitas, Jasobam. Y luego Joelá, Zebadías, hijos de Jeroham de Gedor. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, entonces a lo mejor ahí va a encontrar algunas diferencias. Y luego vamos a leer el versículo 8 en adelante. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Quiero que pongan atención, porque en cada sección va a decir en dónde. Los primeros que estaban en Siclag. Estos aquí dice el lugar fuerte desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros en escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Irmeyá el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías décimo, Macbanai el undécimo. Estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000.
Estos pasaron al Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles de oriente al poniente. Asimismo, de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón irá a una con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios de vuestros padres y lo demande. Y esto que vamos a leer a continuación, yo propongo que es el versículo central de todo el capítulo. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isai, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Seguimos, ¿no? Seguimos leyendo. También se pasaron a David algunos de Manasés. Aquí está, cuando vino con los filisteos a la batalla en contra de Saúl. Estoy poniendo estas cosas porque es importante que se den cuenta cuándo se unieron a él, y ahorita les voy a explicar por qué. Algunos de Manasés, y vino los filisteos a la batalla de Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo a él a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adná, Josabad, Gediael, Miguel de Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. Porque todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Otro verso importante, ¿como qué? ¿Como ejército de quién? De Dios. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón, otra importante, Hebrón, para transferirle el reino a de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes y varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, de los cuales fueron escogidos por la lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Muy importante eso. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Muy interesante eso. De Neftalí, 1,000 capitanes, con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas, gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón sincero a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, y bueyes y ovejas en abundancia. ¿Por qué? Amén. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra y tenemos hambre, Señor. Señor, tú sabes que aquí estoy, Señor. Usa, Señor, y unge tu palabra. Y Padre, que realmente sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor revela su soberanía
y su poder, su soberanía, poder y fidelidad a unir estas tribus bajo David, mostrando que Dios es el verdadero rey detrás de todo esto. Y este rey pues merece también nuestra lealtad, porque así como Dios unió a Israel bajo David para echar a andar su reino, nosotros podemos conocer a Dios y seguir a nuestro rey a través de Cristo que nos une. Nuestro capitán es Cristo y nos trajo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Aquí ya no hay pues no gaditas y benjaminitas ni nada de eso, pero pues venimos de todos lados. Y yo sé que venimos con varias banderas y a veces es difícil que nos las quiten, ¿verdad? Dicen, no, pues yo no hago tratos con los mexas porque son bien sangrones. O yo no hago tratos con los de tal. Yo digo lo mío porque yo puedo echarme carrilla a los mexicanos, pero no me atrevo a decirle a otros países porque no se me vayan a enojar. Pero ¿sabes que también Dios nos puede unir con la gente de Estados Unidos? O con diferentes razas. Y eso es bien interesante porque es difícil. Siempre hacemos nuestro grupo, ¿no? Y está el grupo de los que le van a la América y está el grupo que le van a los que le van a Trump. Y el mundo siempre quiere dividirnos. Pero Dios tiene el poder de unirnos bajo la sangre de Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, algo bien interesante, este texto de Crónicas habla de hombres que vinieron a David en Siclag. Ahora, alguien que me ayude a leer rápidamente, así rápido, 1 Samuel 27:6. Y esto nada más lo quiero hacer para que se den cuenta qué estaba pasando ahí. 1 Samuel 5 y 6. 27, 5 y 6. Échele. David le dijo a Aquís, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo, y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Amén. Ahora, si usted lee sus títulos, David estaba en medio de los filisteos. Ahora, yo pongo el contexto histórico y geográfico que es importante porque quiero que te des cuenta alrededor de qué Dios está trabajando. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. Eran hombres paganos, eran hombres sanguinarios, eran hombres que odiaban a Israel. Era gente a la cual Dios le había dado la orden al pueblo de Israel de exterminarlos. Pero por la situación de que Saúl se había apartado del Señor, ya lo vimos, aquí en este momento se había apartado del Señor, David tiene que huir y se tiene que meter con los filisteos, a la casa del enemigo. Ahora, lo quiero decir también porque este libro es muy interesante, porque es un libro, entre comillas, histórico. Es un documental, pero no es cronológico. Hace unas semanas vimos la muerte de Saúl. En esta ocasión aquí nos estamos regresando tantito la historia, porque el tema no es dar la historia de manera cronológica, sino está dando fundamentos muy importantes de cómo se formó el reino de Israel. Ahora, ¿quién leyó este libro de las Crónicas? ¿Para quién fue escrito? Ya se los he dicho muchas veces. Este libro fue escrito en su mayor parte por Esdras. Algunos otros dicen que fueron muchas cosas, pero se los dejo a ustedes para que ustedes lo estudien y después vengan y me corrijan. Pero algunas personas dicen que fue Esdras. Después de la deportación de la deportación a Babilonia, ellos regresaron de ser deportados. Me encanta porque pues ahora que estamos hablando que si nos deportan o no, pues aquí Dios, fíjese, el tema estaba presente. El mismo tema de que los migrantes y que no, pues ellos regresaron a su tierra. Algunos no queremos regresar, ellos sí querían regresar y les faltaba esa identidad. Y estas personas estaban, para los judíos posexilio, querían conocer al Dios que podía restaurar ese reino como lo hizo con David. Pero lo que yo quiero que nos quitemos de la mente es
esa idea de que la Biblia es como un cuento de Blancanieves, que es como una película de Disney. Dios estaba obrando en medio de situaciones muy complejas. Dios no le dio sus primeros soldados a David en medio de un bienestar impresionante. Dios no le dio a sus primeros soldados a David en medio después de que saliera del instituto bíblico. Porque no, a quien ha estudiado en el instituto bíblico a veces regresa y ya quiere ganarse al mundo. Pero ¿sabes qué? Como dicen en mi rancho, nos falta pueblo. Nos falta que nos raspen. Llegamos nuevecitos, así que no quiero que ni me toquen porque me quitan la unción. Pero Dios dice, no, papá, te falta pueblo. Te voy a mandar a sufrir. Y aquí David estaba huyendo por su vida en medio de los filisteos. O sea, vamos a suponer, voy a decir algo, no se me vayan a enojar, pero ¿sabes que Dios te puede bendecir en medio de agentes de ICE? Que Dios está moviéndose en medio de eso en tu vida, con gran poder. Y vemos eso porque eso le pasó a David y lo está leyendo esta gente que no tiene identidad, esta gente que regresa del exilio para darse cuenta que Dios puede hacerlo. Ahora, ¿qué estaban viviendo estas personas? Lo puedes leer en Esdras. Estas personas de Esdras puedes leer que no solo, y esto también nos va a caer a nosotros chido, porque no solo, nos va a caer muy bien, se me sale lo del DF. ¿Sabes quién eran los peores enemigos de los israelitas post-exilio? Los mismos israelitas. Ellos mismos, y léalo ahí en Esdras, los primeros 2 capítulos. Lea Nehemías. ¿Quiénes eran los que no querían que se construyera la pared? Sanbalat. Esa gente que eran del mismo pueblo, pero estaban apartados de lo que era Dios. Entonces, nuestra introducción, hermanos, es darse cuenta que estas personas vinieron en Siclag entre el año 1011 y 1003 antes de Cristo. Dios levantó a David cuando estaba huyendo de Saúl. Hermanos, en el tiempo de Esdras no vieron un reino restaurado, pero Dios le señaló un rey mayor, Jesús, quien no traía un trono terrenal como David, sino un reino eterno para todos nosotros. No solamente vemos a David o los guerreros, sino aquí vemos a Dios, el verdadero rey, que mueve varias cosas. ¿Quiénes son los primeros que llegaron con David a Siclag? Los benjaminitas. Estos hermanos, cuando usted lee, estos son los que vinieron a David, verso 1, en Siclag, él estando aún encerrado por causa de salud, hijo de Cis, eran los valientes que le ayudaron a la guerra. Y aquí dice, manejaban el arco, lo mismo, eran ambidiestros, derecha e izquierda, verso 2, con ambas manos tiraban piedras. De los hermanos de Saúl, los primeros que vinieron eran de la tribu de Benjamín, que eran los hermanos de Saúl. Y ahí te das cuenta que no hay imposibles para Dios. Era gente que debía ser leal a Saúl, pero fueron usados por Dios. Ahora vas a decir, bueno, han de ser de la familia de Benjamín, de Saúl, que no lo querían, ¿verdad? Pero a final de cuentas Dios los mandó. Hermanos, como un director está dirigiendo una orquesta, yo creo que te des cuenta cómo Dios está orquestando todo esto. Cosas muy importantes están sucediendo. Vamos a ver el primer punto, es Dios es soberano, en la elección. Dios está eligiendo en el verso 1 al 7 a David y esos primeros seguidores. Estos eran los que vinieron de Siclag, eran valientes y fuertes. Dios está moviéndose, Dios está usando a David. Es bien interesante. Dios sobrenaturalmente llamó a hombres de Benjamín y Judá a unirse a David. Entonces Dios está escogiendo a estas personas. Ahora, esto lo podemos leer en paralelo con Samuel. Vamos rápidamente a 1 Samuel. El pastor nos estuvo llevando a estos versos la semana pasada. Y vamos a regresar nada más porque me quiero centrar en algunas palabras. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Y vamos a leer. ¿Quién me ayuda a leerlo? Échelo. Hermano. Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí,
de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Amén. La palabra que me quiero centrar es una palabra muy rica que Dios dice, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Cuál fue la gran diferencia entre Saúl y David? Que el primero, el pueblo de Israel lo pidió un rey como las otras naciones. Les he hablado de Deuteronomio 17. Y Dios, en el caso de David, él se proveyó de rey. Quiere decir que Dios lo eligió a David. Ahora, aquí me voy a meter en camisa de 11 varas porque estaba platicando con el pastor la semana pasada en el verso donde habla de que Dios dice, Jehová amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Se siente feo, no? ¿No te acuerdas cuando te sentías mal porque pensabas que tus papás amaban más a tu hermano o a tu hermana? Y yo me acuerdo mucho una frase que una vez escuché de un pastor cuando dijo, la pregunta no es por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. La pregunta es, no es por qué Dios aborrece a Esaú, qué mala onda, ¿por qué Dios está aborreciendo a alguien? La pregunta es, ¿por qué ama a Jacob? Porque de los dos no se hacía uno. Si tú ves la historia completa entre Saúl y David, en la historia completa, de los dos no se hace uno. Uno fue a pedir visiones a la vidente y el otro se estaba almorzando la esposa de un amigo y lo mató. Y es que una de las cosas que yo quiero, miren, aquí una de las cosas que quiero que vean, hermanos, es bueno leer la Escritura y darse cuenta de los ejemplos que nos pueden dar los hombres que aparecen en la Escritura. Pero no es el punto principal, porque esos hombres no son el personaje principal de la Escritura. El personaje principal, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque si tú vas y dices, acabas la lectura, oye, qué bueno, ¿no? Sé valiente como David. Sé diestro como los hijos de Benjamín. Sé cara de león como los hijos de Gad. Pero cuando lees la Biblia así, te vas con un montón de cosas por hacer que no vas a hacer, que te frustras, te llenas de culpa y eso genera que entre nosotros te pongas tu máscara y digas, todo va bien. Y le toma al pastor 40 minutos, cuando a todos nos preguntó cómo están emocionalmente, le tomó 40 minutos para que de repente empezaran a salir aquellos que dijeran, no, pues es que la verdad no ando tan bien. No, pues es que la verdad yo estaba sufriendo depresión. No, es que la verdad yo también he pasado un tiempo bien difícil. Le costó al pastor 40 minutos para decir, pues sí, en mi fe yo estoy bien, pero necesito ayuda. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que Dios está haciendo su voluntad a pesar de los hombres. Y lo primero que quiero que veas es que Dios escoge a personas. Y si estás aquí, hermano, Dios te escogió, no por tu cara bonita. Perdóname, te voy a desdecir a lo que tu mamá te dijo. Ay, mi primor, ay, mi chiquitito. Pues no estás tan bonito, hermano. No. Pero ¿sabes qué? Dios en su soberanía nos escogió para, como dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Y nos hizo aceptos en el amado. Entonces, esta gente es otra cosa que se los dejo así como una voz que clama en el desierto. ¿Quieren saber cómo le fue a Israel en la cautividad? Hay un libro que habla de todo ese desastre. ¿Y saben cómo se llama ese libro? Lamentaciones. La escena que sucedió, el juicio de Dios para Israel, fue tan terrible que Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Literalmente es como vomitar dolor cuando Jeremías vio lo que le pasó a Jerusalén. Y hace unos años, ¿se acuerda, pastor, que estudiamos el libro de Lamentaciones? Y se lo voy a decir así tal cual, cuando estudiamos eso, la imagen que describe Jeremías es como la imagen de una doncella que está siendo violada, destrozada, desmembrada. Entonces esta gente venía de una cautividad, de una pérdida de identidad,
Y Dios estaba usando el libro de Crónicas, que era un libro completo, ya después lo dividieron en dos porque estaba muy grande, para decir, Dios lo va a hacer otra vez. No como tú piensas, sino como Él quiere. Entonces, Dios escoge, hermanos. Entonces, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel, amados hermanos. El primer punto, Dios es soberano en su elección y es que elige a David. Ahora, hermanos, conoce a Dios como el Dios que te eligió a ti. ¿Quién quiere leer Efesios 1:4? Entonces, lo primero es que te tienes que dar cuenta que Dios elige a las personas. Entonces, tú conócelo como a ese Dios que te elige, hermano. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Échelo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él por su amor. Amén. Entonces estamos conociendo a Dios, que es el Dios, el rey de nuestra unidad, y lo conocemos como el Dios que elige. Dios te eligió a ti. ¿Confías en su plan? Otro punto dentro que Dios elige, Dios le da fuerza a su pueblo. Vamos a leer ahí rápidamente el verso 8 de Crónicas, que estamos ahí en Crónicas 2. Vamos a estar brinque y brinque, o sea, apúntelo y después También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros en el escudo y escudo, ¿y qué dice la versión Reina Valera? Y lanza, aquí dice pavés, no sé por qué dice así. Sus rostros eran como rostros ¿de qué? Y eran ligeros como las gacelas sobre las... Ahí sí de plano falló, porque mi rostro parece de Cantinflas y no soy ligero como la gacela. Pero la realidad es que Dios les da fuerza a su pueblo. En este año Dios dio poder a los gaditas para cruzar el Jordán y pelear por David. El poder de Dios equipa a los suyos para su propósito, hermano. Dios le estaba diciendo a la gente que leyó este libro que Dios podía hacerlo. Amados, ¿Dios es tu fuerza? Y por eso yo lo leí cuando dice ahí el verso 18, dice, ¿quién lo quiere leer? Verso 18 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. Porque ese es el central. Algo pasó en estos hombres que fueron a la guerra. Léalo, hermano. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre este hombre. Y eso lo pongo como verso principal, porque ahí te da a entender que no fue la idea de estos cuates. No dijeron, oye, vamos con David. Este cuate era un fugitivo. Y estos estaban aquí cuando fueron en el desierto, al lugar fuerte del desierto, que algunas personas lo describen como una cueva. Hermano, ¿tú conoces a Dios como tu fuerza? Filipenses 4:13, que es uno de los versos más tergiversados, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no está diciendo de que, voy a tomar mi dieta y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando de sufrimientos. Pablo está hablando de muchas cosas y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios le da fuerza a su pueblo. Hermano, hace una semana estuvimos viendo que todos teníamos miedo. Como hombres, ¿a poco no nos ha pasado que se acaban los fondos en la tarjeta? Como hombres no nos ha pasado que nos dicen es tal enfermedad. Hermano, ¿cuándo te ha dejado Dios? Hoy mi mamá estaba platicándome, los que la conocen, que en un momento así de como de claridad, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Vamos a movernos de nuestro cuarto, vamos a irnos a otro cuarto, porque no sé, no me siento segura acá. Le llamaron a un albañil y se dieron cuenta que el techo donde estaban estaba a punto de caerse. Y luego le dijeron, va a ser tanto. Y yo no me voy a desviar mucho, ayúdenme para no desviarme mucho. Le estaba contando a mi mamá cómo fue que yo llegué aquí. Y yo llegué bien enfermo, ¿se acuerda, pastor? Estaba yo bien tronado. Sin ni un centavo, hermano. Los que me conocieron aquel entonces, un lujo para nosotros eran los dos McDoubles por $4. Era un lujo. Y me fui a un Health Point, de esos que están así, los más chafitas,
sin seguro, porque se me inflamaba una mano bien gachote. Y fui, y esas personas me dijeron, ¿sabes qué? Vete a Harborview porque estás mal o algo te puede pasar. Sin ni un centavo. Ya ni les quiero contar cuánto me tardé. Y ahí la señora de Harborview me dio una cita con un reumatólogo. Para no hacer las largas, sin dinero, sin nada, me dijeron, te voy a mandar con un doctor que dicen que es medio bueno para esto. Pero tiene 3 años de lista de espera. Al mes me hablaron, hay lugar. ¿Tienes seguro? No. Pues a ver si te dan una beca, inscríbete a ver si me la dieron así. Y hace unos días, bueno, yo ya sabía que este doctor que me tocó es muy bueno, pero hace unos días nos dimos cuenta que es el mejor doctor en el mundo para tratar esa enfermedad. Y yo le conté ese testimonio a mi mamá, y después de que yo le conté ese testimonio, le llegó el Señor y le dijo, no, es que su techo va a salir en tanto. Y en ese momento mi mamá agarró fe porque inmediatamente el Señor le dijo, ¿cuándo te he dejado sola? Hermano, la próxima vez que el enemigo venga y te quiera meter en Ciclag y te quiera decir, estás en la casa del lobo, no puedes contra nada, tú recuérdale al enemigo, mi Dios nunca me ha abandonado. Mi Dios me va a dar fuerza. Y yo sé que usted lo sabe. Aparte de que el Señor nos da fuerza, el Dios es nuestra guía, hermanos. Es la guía por el Espíritu, porque aquí vemos en el verso 18 que el Espíritu de Dios vino sobre esta persona, Amasaí. Entonces Dios te da fuerza, Dios te elige, Dios te da de su Espíritu y confirmó a David mostrando la fidelidad que Dios le dio. ¿Quién quiere leer 1 Samuel 16:13? Primera de Samuel. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Quién vino sobre David? ¿Quién quiere leer Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Hermano, Dios es nuestra guía por el poder del Espíritu Santo. Y eso se lo digo como un tip así gratis. Ahora que estamos estudiando Lucas, yo tengo una proposición de que Lucas es el Evangelio, pero es el Evangelio que habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después Lucas se convierte en Hechos. Y Hechos lo tradujeron como Hechos de los Apóstoles, pero son los Hechos del Espíritu Santo. Cuando lea otra vez Lucas, dése cuenta cuántas veces habla del Espíritu Santo. Y este hombre lleno del Espíritu Santo. Aquí David fue lleno del Espíritu Santo. Y en Juan nos dice Jesús que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Hermano, ¿escuchas tú al Espíritu Santo en tu vida? Entonces, en lugar de decir, bueno, es bueno que digas, voy a ser bien valiente, me voy a hacer bueno con la espada, mano izquierda, mano derecha, y me voy a hacer la cara de león. Pero antes de todo eso, hermano, conoce que Dios es tu guía y que Él te va a dar su Espíritu Santo, que te va a funcionar más, que te vuelvas bueno con la espada, con la mano derecha y con la izquierda. Más, hermano, que te lleves una lista de qué hacer cuando estudies la palabra, llévate una lista de oración para que Dios te dé eso. Dios también cumple su plan. Vamos a leer verso 19 de Primera de Crónicas. Verso 19-22. ¿Quién no quiere leer? Primera de Crónicas 12, 19 al 22. Échele. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Ciclag, se pasaron a él de los de Manasés,
Adnás, Josabad, Odiael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de militares de los de Manasés, millares de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Eso me encanta porque fue como un ejército de Dios. Hermano, cuando Dios te guíe con su espíritu, también está cumpliendo su plan. Y se hizo un gran ejército como ejército de Dios. Dios fielmente creció el ejército de David cumpliendo su palabra. Dios le iba a dar el trono de Israel. Y hermanos, algo bien interesante que quiero que veas es de que Dios está haciendo sus promesas. Primera de Corintios 1:9, vamos a ello rápidamente. ¿Quién lo quiere leer? Primera Corintios 1:9. Amén. Chile. Él es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, hemos sido llamados a esa comunión, pero porque Dios es fiel. Entonces Dios está cumpliendo su plan para con nosotros. Conoce a Dios como fiel y confiar en sus promesas. Ahora, algo bien interesante que sucedió es de que Dios genera alegría en el pueblo de Israel cuando juntó. Ahora voy a resumir rápidamente esto, y esto aquí lo veo de la Biblia que algunos tienen aquí, en la Biblia de Matthew Henry. ¿Quieres saber cuántos soldados en un tiempo más o menos como de 8 años? Porque acuérdense, aquí están pasando varias cosas. Antes de la muerte de Saúl, en Siclag, y van pasando muchas cosas. Luego en el fuerte en el desierto, y luego también cuando vino la batalla con los filisteos, es un lapso como de 8 años. Los años son del año 1011 antes de Cristo hasta el año 1003 antes de Cristo. Hay para que se den una idea de cuán viejo está esta historia. ¿Sabe cuántos hombres juntó? No es porque yo los conté, aquí están en la Biblia, no soy muy inteligente. 336,600 hombres. Este David era un pastor de ovejas, hermano. Y por eso cuando llevó el arca a Jerusalén, adoró al Señor no en su vestido real. Algunos dicen que fue en paños menores, algunos dicen que fue en pijamas. Básicamente no estaba vestido para la ocasión, porque él se daba cuenta de quién era Dios. Saúl, en ese momento cuando fue escoger entre su gloria y la gloria de Dios, Saúl no escogió la gloria de Dios. Le dijo a Samuel, vamos a tapar el ojo al macho y vente conmigo a adorar, para que no digan. Y David dijo, mira, aunque no esté vestido de rey, voy a adorar. Pero ¿por qué eso sucedió? Porque Dios es digno de ser adorado. Y Dios quería escoger un hombre conforme a su corazón, que lo estuvimos viendo hace unas semanas. No habla de una perfección moral, sino una persona que depende de Dios, porque cuando David pecó, su respuesta fue Dios. Hermano, si tú pecas, ven a la iglesia. Una vez me metí en problemas porque dije algo un poquito fuera de lugar aquí en este cuartito, porque mucha gente no se quiere acercar a Dios cuando está en pecado. Me voy a poner un poquito mejor para entonces venir delante del Señor. Y yo le pregunto a la gente, ¿y cómo le vas a hacer? Es que por ejemplo, y este ejemplo lo puse una vez y me metí en problemas, lo voy a volver a decir, a ver si me sale bien. Voy a tener problemas, porque yo lo único que quiero poner es el ejemplo de las muletillas que usamos como cristianos para no acercarnos a Dios. Va a haber Santa Cena, ¿eh? Y tú te persignas y dices, no la voy a tomar porque no ando bien con Dios. Lo que aquella vez dije es, mejor ponte bien con Dios ahorita y tómala. No te estoy diciendo que la tomes indignamente.
Lo que te estoy diciendo es, no digas, no, me voy a esperar. ¿Y tú quién sabes si no te vas a morir yendo de camino a tu casa? No dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo, pero tú quieres ponerte tu imagen así de no. O sea, soy pecadorzote, pero por lo menos no tomo la Santa Cena de manera indigna. No, pues qué bueno. Qué bueno. En lugar de arrepentirte, hermano. Ándale. ¿Cómo dijiste? Dilo, hermano. Soy un pecador respetuoso. Es como decirle a tu esposa después de que te cachó en adulterio, pero nunca te he levantado la mano. ¿No? Lo hice pensando en ti. Mira, eso está mejor. Lo hice pensando en ti, mi amor. Es como cuando llegaba con mis papás y decía, saqué 0 en todo, pero saqué 10 en educación física. Ahora lo pude explicar mejor, porque la vez pasada hasta una pobrecita hermana estaba llorando al final de la predicación, porque este hermano dijo una blasfemia. Pobrecito Bobby, no supo cómo arreglarla. Por eso ya no me dejan predicar los miércoles, hermano. Pero yo lo que quiero que veamos, hermano, es de que si tú realmente crees en el Dios que es soberano, que elige, ahí voy a darle el resumen. Dios es soberano, Dios elige, Dios le da fuerza a su pueblo, Dios te guía por su espíritu, Dios cumple su plan, también Dios lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Y ese es el punto principal. Y vas a decir, bueno, ¿qué Dios es un ególatra? No, pero Dios es digno de ser adorado, hermano. ¿Por qué? Dios hace que el pueblo adore porque une a su pueblo. Versículo 23, y aquí está, 23 a 27. Todos los hombres que unió, 336,600 hombres. ¿Dios unió a su pueblo, sí o no? O sea, aquí no nos podemos poner de acuerdo ni... Si ahorita dijéramos, ¿cómo le hacemos? Hace rato nos estábamos peleando que si la salvación se pierde o no. No me responda, usted queda lo que usted crea. Vinieron a David en Hebrón conforme a la palabra de Jehová. Vea ese verso. Vinieron, y es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para transferirle el reino a Saúl conforme a la palabra de Jehová. Hermano, ¿sabes que tú no le puedes poner pausa a tu vida en Cristo? Y lo que haces es conforme a la palabra de Jehová. Bueno, si no les gusta. Verso aquí podemos ver esto. Dios unió a todas las tribus bajo David, mostrando su grandeza. Él es digno de adoración por su capacidad de unir lo dividido. Les llamó a adorar a Dios que restaura la comunidad. Esto fue lo que el lector de la época de Esdras pudo ver. Porque estaban divididos, hermano. No podían ni ponerse de acuerdo para construir una barda, pero a final de cuentas Dios cumplió su obra. Ahora, hermano, conoce a ese Dios que nos va a unir a ti y a mí con un mismo propósito. Hermano, esta pregunta no es para que me la respondan ahorita, pero vamos a orar, que Dios nos ayude. ¿Por qué crees que Dios nos está uniendo a este grupo? ¿De cuántos somos hoy? 17. ¿Por qué crees cuál será el propósito de que Dios está levantando hombres de Calvary Chapel South en español? Pregúntale. Porque no nomás es para que te sientas mejor, no nomás es para que tu esposa no te pegue. Dios tiene un propósito. Hermano, Dios tiene un propósito más grande que tu felicidad matrimonial. ¿Sabes cuál es el propósito? Su gloria. Dios se quiere glorificar en ti y en mí. ¿Por qué Dios no? Pregúntale a Dios, ¿por qué nos estás uniendo? ¿Por qué estás uniendo lo dividido a salvadoreños, a mexicanos, a guatemaltecos? A legales y a ilegales, a gringos y no gringos, a morenos y a güeros. ¿Por qué? Efesios. (4:3) Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Amados, Dios nos está uniendo. No somos 336,000.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre los 336,000? Que aquí todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Ah? Dios nos ayude. Hermanos, también Dios trae gozo. Eso es algo que yo he experimentado aquí, que luego venimos todos tristes, agüitados, preocupados, pero aquí reímos. Y no es un grupo de AA, ¿verdad? Para... Bueno, a veces sí parece, ¿verdad? Vamos a leer verso 38 al 40 del Crónicas 12. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con el corazón sincero a Hebrón. Gloria a Dios por eso, para poner a David por rey sobre todo Israel, y asimismo todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Y voy a brincarme hasta el último versículo, dice, porque en Israel había alegría. Hermanos, Dios está trayendo gozo a su pueblo. Conoce a Dios como la fuente de gozo. A veces no tenemos ni por qué gozarnos y nos reímos nada más. Es diferente reírse a tener gozo. Hermano, la fuente de nuestro gozo es el Señor. ¿Cómo se llamaba nuestro hermano que falleció hace poquito? Él tenía gozo. Salmo 16:11. Exacto. Léelo, hermano, écheselo todo así como lo está diciendo, échelo. Bueno, desde donde está diciendo de las cuerdas. Dice, bendecirá a Jehová que me aconseja, del 7 al 11. El 7 al 11 dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a mi diestra para siempre. Aleluya. Y esto, hermanos, no es un pensamiento bonito de alguien que no lo vivió. Aquí está escribiendo el hombre que vivió eso, y eso es lo que me gusta, me encanta. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Hermano, ya busque a Dios, conozca a Dios que lo está trayendo sobre su vida. Y esto se lo digo con cariño. Sí podemos ser como David. Sí podemos ser como aquellos héroes de la Biblia. Pero si usted se va a Hebreos capítulo 11, cuando dice que es el salón de la fama de la fe, yo siempre les digo, hermano, ahí hay, ¿sabe cuántos hombres y mujeres en ese libro? Pero lo único constante es por la fe. Y esa fe te la da Dios. Y esa fe está disponible para ti hoy. Y si no la tienes, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba bien agüitado, bien enfermo. Y siempre les cuento de mis historias, pero pues no tengo de otras. Estaba yo bien triste. Y yo en ese momento, yo estaba ahí en Cuernavaca, me dolía hasta el apellido, hermano, en el hospital. Y me acuerdo que llegó mi hermana, me tomó la mano y me dijo, hoy yo tengo fe por ti. Así que a ti, si Dios te está mandando a darle un abrazo a tu hermano en amor varonil, no, ¿sabes qué, hermano? Comparte tu fe. Hermano, Dios mostró su soberanía y fidelidad a unir a Israel bajo David. Por contraste, los exiliados esperaban en el Mesías y no lo vieron, pero nosotros lo conocemos como Jesús. Entonces podemos adorar al Rey que cumple todas sus proezas. Dios unió a Israel para revelárseles a Él. Hoy, hermano, conózcalo, sígalo en Cristo. Entonces, hermano, demos gracias a Dios que Él es fiel y que Él es digno. Entonces, Padre, seguimos en esta oración para conocerte, para amarte, para poder poner delante de ti nuestras vidas, Dios. Podemos estar en Ciclac, podemos estar en la cueva, podemos estar en la batalla, podemos ser perseguidos, pero como el apóstol Pablo, sabemos que tenemos esa esperanza de que no estamos acabados, te tenemos a ti, oh Dios.
Señor, une a este cuerpo de hombres, Padre. Danos ese propósito. Pero sobre todo, a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros dones, úsanos, oh Dios. Y aquellos que aún no estén convencidos de que si los quieres usar o no, darles una tarea. Quizás esa tarea comienza hoy, siendo fieles con sus esposas, borrando esos chats que no deben de tener, haciendo muchas cosas, pero sobre todo porque saben que tú tienes plan con ellos, eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.